Bienvenido aquí, mi querido amigo. Antes de llegar a por qué la resistencia no terminará, y antes de hacerte algunas preguntas sobre Israel, porque el asunto es importante para ti. Y porque usted es un veterano del ejército, quiero reproducir un poco de lo que dijo el congresista Thomas Massie en el piso de la Cámara de Representantes ayer, que fue el aniversario del ataque israelí al USS Liberty. Lanzaron 4 torpedos. Uno de ellos golpeó el casco del USS Liberty y mató a 25 personas instantáneamente. Hizo un agujero de 40 pies por 40 pies en el costado de este barco. Estaban decididos a hundirlo. Pero también estaban decididos a no tener un solo sobreviviente, según los relatos de testigos. Los israelíes ametrallaron los botes salvavidas que pusieron en el agua. Acribillaron a los bomberos que estaban en la cubierta. Estaban llevando a los heridos y a los muertos al comedor para triajearlos. Tenían un doctor que estaba tratando de ayudarles a todos. Puso unos cuantos puntos. Fue desgarrador y es asombroso. Si no fuera por esa tripulación, ese barco se habría hundido ese día, pero aún no había terminado. Aparecieron helicópteros de combate. Y el USS Liberty, aunque sus señales estaban siendo interferidas por los israelíes, logró enviar una señal. Y había barcos que intentaron responder. El USS Saratoga, el USS América enviaron aviones, ambos enviaron aviones para ayudar al USS Liberty. Y algo sucedió que nunca había sucedido antes. Un barco bajo ataque, los aviones fueron llamados de regreso. Esto nunca ha sucedido antes, y se sentaron allí durante 17 horas. Sabes, los informes oficiales dicen que fue un caso de identidad equivocada. Pero si escuchas a Dean Rusk, ex secretario de Estado Richard Helms, director de la CIA, Bobby Ray Inman, jefe de la NSA, el capitán Ward Boston, quien fue el consejero principal de la Corte de Investigación, si escuchas al almirante Moore, quien sirvió en Pearl Harbor a mitad de camino. Comandó tanto la flota del Atlántico como la flota del Pacífico, y fue presidente de los jefes de Estado Mayor conjuntos. Ninguno de estos hombres distinguidos piensa que esto fue un accidente. Ellos piensan que fue un asesinato intencional por parte del país de Israel, ya sea como una operación de bandera falsa, o porque simplemente no querían que nadie observara lo que estaban haciendo ese día. Así que esto sigue doliendo y lastimando, estoy seguro, a todos los veteranos. Y por supuesto el discurso del congresista Massie continuó y continuó y continuó. Incluso hay una parte en la que LBJ mismo se pone al teléfono y habla con el capitán de uno de los barcos que no podía creer que McNamara le estaba diciendo que no rescatara a sus compañeros soldados. ¿Tus pensamientos sobre esto? Correcto. Quiero decir, se supone que LBJ dijo, no quiero hacer que sus aviones den la vuelta al almirante a cargo de la flota del Mediterráneo. No quiero avergonzar a un aliado. Pasé 10 años en el cuerpo de Marines, juez. Nunca escuché una cosa sobre la libertad. Había 3 marines a bordo de la Liberty junto con los marineros. 2 fueron asesinados. El sargento de Estado Mayor Bryce Lockwood sobrevivió. Recibió una estrella de plata por sus acciones. Él salvó vidas ese día, pero sí lee. En la citación de la estrella de plata del sargento de Estado Mayor Lockwood de Bryce, no hay mención de Israel en ella. Es un enemigo sin nombre que atacó el barco. Y esta idea de que de alguna manera estos comandantes de barcos torpedos israelíes confundirían este barco con un barco egipcio es risible. Una de las pocas cosas que esos comandantes de barcos torpedos tenían que hacer era conocer todos los diferentes barcos egipcios que había allí. Eso era parte de su trabajo. No hay forma de que esto pudiera haber sido un accidente. Y así, solo el encubrimiento de ello, el blanqueo, supuestamente ha habido investigaciones, incluidas las del Congreso. Eso ha sido todo basura absoluta. Sabes, debería usar un lenguaje más fuerte para describirlos. Y que Dios bendiga a Thomas Massie por impulsar esto, por sacar esto a relucir, por recordar, ya sabes, a los estadounidenses lo que sucedió y cómo los marineros y marines estadounidenses fueron sacrificados. 34 de ellos fueron asesinados. Bueno, más de 100 resultaron heridos. Algunos de ellos con heridas que los mutilaron para toda la vida. Todos ellos traumatizados por esto, si no simplemente traumatizados por el ataque.
sino más traumatizados por la forma en que fueron traicionados por su gobierno, por la orden de su gobierno que les exigía, les ordenaba nunca hablar sobre esto, y luego blanqueó una investigación. Lo encubrió y protegió a Israel en lugar de hacer lo que era correcto y necesario para esos marines y marineros. ¡Wow! Pasando a Irán, y antes de preguntarte sobre la resistencia, ¿por qué está Irán dispuesto a arriesgarse a una guerra con los Estados Unidos e Israel para salvar Líbano? Porque están ganando, juez. Y como mi amiga Rosy acaba de decirme, los perdedores no tienen derecho a dictar los términos de la guerra. Y eso es lo que Irán está haciendo. Irán ha estado ganando esta guerra y continúan ganándola. Y ahora no sé si viste las noticias de última hora en la última hora. El presidente Trump publicó un mensaje en Truth Social diciendo que los iraníes habían derribado un avión Apache, un helicóptero sobre los estrechos de Hormuz. Los pilotos, sabes, afortunadamente están bien. Pero, sabes, la disposición de los iraníes a dictar no solo los términos de un posible acuerdo, sino los términos de un alto el fuego. Sabes, estas no son las reglas que los estadounidenses creen que los iraníes deberían seguir. Pero sabes, esta es la forma americana de hacer la guerra desde hace décadas. Una fantasía de luchar, de aplastar las resistencias locales, las insurgencias locales, teniendo una ventaja en términos de simplemente poder dominar el aire, dominar el espectro electromagnético, etcétera, etcétera. Y ahora frente a un país que se preparó para una guerra, en realidad frente a un país, debería decir. La primera vez que los Estados Unidos han hecho eso en unos 50 años. Los Estados Unidos están descubriendo que los iraníes no están jugando según las reglas como a los americanos les gustaría que lo hicieran, así que cuando los americanos participan en acciones militares durante este alto el fuego, los iraníes no responden de la manera que se supone que deben responder, no responden de manera sumisa, respondiendo de igual manera un ojo por ojo. No, los iraníes lo intensificaron. Ellos escalaron. Dicen a los estadounidenses, cada vez que nos ataquen, vamos a responder 150% más de cómo nos atacaron. Los iraníes dicen que atacas Líbano, vamos a atacar Israel, y hemos visto que lo hacen. Ahora he visto cosas que sugieren que están ampliando eso para incluir a Palestina también. Y aquí con respecto a los estrechos de Hormuz, los iraníes dicen que controlamos los estrechos de Hormuz. Así que los estadounidenses envían destructores a los estrechos de Hormuz. Son bombardeados, golpeados con misiles y drones y tienen que retirarse lo más rápido posible. O en este caso, volamos un helicóptero Apache demasiado lejos de nuestra zona segura y se derriba. Y así es como se ve la derrota en un alto el fuego para los estadounidenses. Entonces, ¿qué tan significativo desde una perspectiva militar es este cambio en la política? Los iraníes. Responderá no con proporcionalidad, sino más fuerte de lo que han sido golpeados. Y pueden atacar primero. Puede que no esperen a que los israelíes o los estadounidenses ataquen, como sucedió. Chris, si quieres poner eso de nuevo, la pantalla completa, como aparentemente sucedió con este helicóptero. Solo voy a leer la última oración. Sin embargo, después de que él describe lo que sucedió, los Estados Unidos deben necesariamente responder a este ataque. Gracias por su atención a este asunto, firmado como lo hace habitualmente. Esto debe haber tomado a todos por sorpresa, este cambio en la política militar de Irán. No debería haberlo hecho, pero ciertamente lo hizo. Quiero decir primero que nada, juez, solo leer eso y ver al presidente estadounidense disculpándose de antemano por la acción militar realmente demuestra cómo los Estados Unidos, al menos el presidente estadounidense, no quiere reiniciar esta guerra. Quiero decir, lees eso y ves a un hombre que tiene que responder, porque es simplemente una realidad política. No puedo permitir que un helicóptero sea derribado y no responder. Así que lo que probablemente veremos de los estadounidenses es una respuesta proporcional. Probablemente bombardearán la base naval. Lo atarán de alguna manera a este helicóptero que fue derribado, y será una respuesta proporcional en lugar de cualquier cosa que requeriría a los iraníes o permitiría a los iraníes o incitaría a los iraníes a responder con algún tipo de represalia más fuerte. Los estadounidenses aquí tratando de gestionar sus acciones iraníes, y esto es lo que vimos. Vimos ocurrir durante la campaña aérea de 5 semanas. Los iraníes dominaron la guerra. Tomaron la iniciativa de la guerra dentro de los primeros días. Controlaron esa iniciativa. Controlaron el tempo. Establecieron efectivamente las reglas para la guerra.
Si atacas esta infraestructura, responderemos de la misma manera al final de la guerra. Fueron establecidos para el final de la campaña. Estaban diciendo que si atacas nuestra infraestructura, retaliaríamos 4 veces más que como nos atacaste. Quiero decir, estableciendo la iniciativa, estableciendo el tempo, estableciendo las reglas, controlando la iniciativa, y hemos visto eso en el alto el fuego también. Así que vimos esto la semana pasada, donde tuviste un intercambio que debería haber sido típico, si se quiere. Los iraníes derribaron drones, los estadounidenses volaron lanchas rápidas. Debería haber sido el final de eso. No, los iraníes atacaron la sede de la quinta flota estadounidense en Bahrein. Atacaron el campamento Arifian en Kuwait. Hicieron agujeros en los techos de las terminales del aeropuerto internacional de Kuwait. Y los estadounidenses no pudieron responder. Así que ves que los iraníes claramente tienen control de esta situación. Ahora, el control de la guerra es terriblemente efímero. Quiero decir, la guerra es algo que tiene su propia agencia. Quiero decir, los iraníes tienen que tener mucho cuidado aquí a medida que avanzan, ya que el hecho de que estén manejando las cosas de la manera que les gusta ahora no significa que dentro de una semana, un mes, 6 meses, esas condiciones seguirán ahí. Pero ciertamente en este momento sabes, el análisis que tengo y sé que muchos otros comparten, es que Irán está en control aquí. Están estableciendo las reglas, tienen la iniciativa y están controlando el ritmo de cómo avanza este alto el fuego caliente. Y en el otro lado de esto, para darle a Donald Trump aún más agitación, tienes a Benjamin Netanyahu y a los israelíes viendo esto, por supuesto, como la mejor oportunidad que tienen para conquistar Líbano, para aislar aún más a Palestina, pero también para utilizar su conquista de Líbano, como la provocación para reiniciar la guerra con Irán. Así que Donald Trump ha comenzado esta guerra que no puede ganar, de la que no puede salir y que no puede controlar. Los americanos de los 3 beligerantes aquí son los que menos control tienen. Correcto. Él dijo ayer, cita, las negociaciones sobre un acuerdo con Irán están en sus etapas finales. THROES, no lo deletreó, pero eso debió ser lo que quiso decir. Con un acuerdo posible en 2 o 3 días. Ha estado diciendo que un acuerdo llegará en 2 o 3 días desde abril, Matt. Juez, escuché esta mañana que lo ha dicho 37 veces. Vaya. Quiero decir, eso es cada 2 días esencialmente, ¿verdad? Voy a jugarlo. Sí, correcto. Voy a reproducir un clip del primer ministro Netanyahu en la Knesset el domingo por la noche. Y luego te voy a preguntar si Netanyahu puede desafiar a Trump y si Trump puede desafiar a Netanyahu. Mira esto. Número 7, Chris. Un primer ministro en Israel debe tener una habilidad esencial específica. Solo una sola habilidad. Y si le falta esta cualidad fundamental, entonces simplemente no puede estar aquí en esta posición. Él necesita poder decir una palabra al presidente de los Estados Unidos, y esa palabra es no. ¿Puede él decir que no a Donald Trump? ¿Puede Donald Trump decir que no a él? ¿O esto va a producir un tratado como el libro de John Mearsheimer? Diré esto. Todo esto es nuestra culpa. La culpa es de América aquí. Somos los responsables de esto. Si no tuviéramos un sistema de soborno legalizado para nuestro gobierno, esto no estaría procediendo de la manera en que lo está. Así que Benjamin Netanyahu a simple vista. No debería poder decir nada a Donald Trump que no sea así, señor. Y gracias, señor, debido al vasto apoyo que sostiene a Israel, que habilita a Israel, que mantiene a Israel en pie, que proviene de los Estados Unidos. Donald Trump debería simplemente poder levantar el teléfono y decirle a Benjamin Netanyahu, mira, Bibi, si no retiras tus tropas del Líbano ahora mismo, eso es todo. No más combustible para tus aviones, no más piezas de repuesto, no más bombas. Puedes olvidarte de tus $4,000 millones al año que te damos, así como de todos los otros miles de millones sobre miles de millones que proporcionamos de innumerables maneras. Pero eso no es posible, porque tenemos un sistema legalizado de soborno para el gobierno en los Estados Unidos. Y el lobby israelí ejerce una influencia profunda, y es más probable que controle alrededor de 3/4 del Congreso estadounidense. Estaba viendo un informe hoy esta mañana, juez, de Dropsite News, donde su corresponsal estaba preguntando a miembros del Congreso al entrar y salir del edificio del Capitolio cuáles eran sus sentimientos con respecto a la Agencia de Inteligencia de Defensa, colocando a Israel en la categoría más alta de amenaza de inteligencia para los Estados Unidos.
y podrías ver solo a miembros estadounidenses del Congreso, miembros prominentes estadounidenses del Congreso fingiendo, ya sabes, Jared Moskowitz o Debbie Wasserman Schultz y otros, fingiendo que no sabían sobre esto. No había oído sobre esta historia, ¿sabes? Es solo, ya sabes, el mayor aliado de América y ellos están. Opinión y en sus proclamaciones espiando continuamente a los Estados Unidos, poniendo dispositivos de escucha en nuestros vehículos del servicio secreto. Solo puedo decirte por experiencia que, sabes, cuando regreso hace unos 20 años, cada informe de contrainteligencia que recibí, sabes, habría sido como, digamos, cuando 2002 y 2005, 2008. 2009, sabes, en Washington, D.C., cuando recibí esos informes, siempre listaban a Israel como una principal amenaza de inteligencia. Ellos listarían a los israelíes y a los chinos y tal vez uno o dos más, pero los israelíes siempre fueron, hace 20 años, una de las principales amenazas de inteligencia para los Estados Unidos. Y así aquí tienes al mayor aliado de América espiando a los Estados Unidos, y tienes a miembros del Congreso estadounidense que están aterrorizados de siquiera reconocer que han oído hablar de ello, y mucho menos hacer algo. Así que eso responde a la pregunta allí, sí. Al discutir esto ayer, esta misma historia con Jeff Sachs, él tiene la opinión, creo que estarás de acuerdo, de que la noticia no es que Israel esté haciendo eso porque todos lo sabíamos. La noticia es que el New York Times lo publicó porque alguien en la comunidad de inteligencia había tenido suficiente y quería que se supiera. Eso es correcto. La DIA había dicho francamente que esto ha ido demasiado lejos, donde antes podían manejarlo y ahora mismo están viendo algo tan generalizado y un intento deliberado por parte de los israelíes de intervenir nuestras áreas más sensibles, como los vehículos de la caravana del presidente. Eso va demasiado lejos para nuestros oficiales de inteligencia. Nuestra gente de contrainteligencia, quiero decir, siempre había ido demasiado lejos. Cuando me informaron sobre esto y dije, oye, los israelíes estaban molestos por ello, pero ya sabes, un poco en la línea de qué vas a hacer. Y este es nuestro trabajo y lo mitigamos. Pero ahora en este punto, con todos los otros problemas relacionados con Israel y por supuesto también, justo como mencionaste al principio de este programa, sabes, regresa a 1967 y su ataque al Liberty. Vaya wow. Oye, el aniversario de ese ataque. Esta historia sale en The New York Times. Quiero decir, solo ves décadas aquí de los israelíes actuando como cualquier cosa menos un aliado de los Estados Unidos. Lo que han sido es que han sido parasitarios. Lo que han hecho es que han dirigido a los Estados Unidos hacia políticas, hacia posiciones, hacia guerras que han sido ruinosas para los Estados Unidos. Y de nuevo, gran parte de esa culpa tiene que volver a los Estados Unidos porque este es nuestro sistema de gobierno que los israelíes pueden controlar de la misma manera, ¿verdad? Que los bancos controlan, ya sabes, la industria financiera. La gran agricultura controla nuestra política agrícola. La farmacéutica y las compañías de seguros de salud controlan nuestra política de salud, ya sabes, etc. ¿Por qué no terminará la resistencia a Israel? Porque cuando deconstruyes este juicio, cuando pones en papel de qué se trata y retrocedes en una línea de tiempo, simplemente regresa a la ocupación. Simplemente se reduce a esta idea de que los israelíes, ya sabes, comenzando, ya sabes, hace más de 100 años, pero sobre todo en la década de 1940, ya sabes, tras el establecimiento del Estado israelí, robaron la tierra de la gente. Tomaron las casas de la gente, y lo mismo se hizo luego en Líbano. Lo mismo se hizo entonces en partes de Siria. Lo mismo se hizo en el Sinaí a los egipcios. Lo mismo se hizo a los jordanos. Quiero decir, los palestinos en 1948 perdieron 500 pueblos y 750,000 personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares. Se llama la Nakba, la catástrofe. Quiero decir, lo que tienes entonces es que eso es una posición, esta idea de resistencia a la ocupación, que también entiende que todo esto está básicamente bajo un proyecto imperial más grande, una dominación más grande del Medio Oriente por los Estados Unidos antes. Años antes de eso eran los británicos y los franceses, pero ahora son los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y así hasta que vuelvas a esa razón fundamental muy básica. ¿Por qué la gente está luchando contra los israelíes? ¿Por qué la gente está luchando contra los estadounidenses? Nunca tendrás ninguna resolución hasta que reconozcas que, sí, esto se trata de potencias extranjeras que están tomando las casas de la gente, tomando sus tierras, tratando de dominarlos.
Los Estados Unidos lo hacen Irán en 1953. Removemos a un primer ministro democrático elegido popularmente y ponemos en su lugar a un dictador que dirige un estado policial durante 27 años, esencialmente, y roba al país a manos llenas mientras lo hace. Quiero decir así que la historia, aquí el contexto de por qué nos están combatiendo es muy fácil de entender. Esencialmente, ¿qué harías si esto estuviera ocurriendo a tu familia, a tu comunidad, a tu gente? ¿No resistirías? ¿Por qué no hacen más personas en el gobierno lo que hizo Joe Kent y lo que hiciste tú? Lo que hiciste, salir. Indique las razones para irse. Lava tus manos de la foul destrucción de la política exterior americana. Dios, jueces, tantas razones creo, como millones de personas que están de acuerdo con estas guerras y estas ocupaciones, y estos crímenes de guerra y esta corrupción y simplemente mala política. Sabes, parte de eso son las esposas de oro, la gente tiene una carrera. Las personas tienen una familia, las personas tienen cuentas. Otros, creo, juzgan, se dicen a sí mismos, bueno, ¿sabes qué? No puedo hacer una diferencia ahora, pero cuando esté en un nivel superior, entonces no permitiré que algo así suceda. Otras personas, muchas de ellas no entienden que lo que están presenciando, en lo que están participando es una línea continua de la historia, que estas guerras que están ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente son las mismas guerras que las guerras en Siria y Yemen y Libia. Y esas fueron las mismas guerras que Irak y Afganistán. Y Irak y Afganistán fueron las mismas guerras que Vietnam y así sucesivamente. Que somos parte de esta línea continua de la historia y que los Estados Unidos son un imperio. Y esto es lo que hacen los imperios. Y por razones de identidad, las personas no quieren ser parte de algo así, debido a la forma en que funciona nuestro sistema educativo, debido a la propaganda que nuestro Hollywood y nuestros medios de comunicación difunden continuamente, las personas pueden vivir en una burbuja, pueden tener una narrativa donde creen que son parte del equipo que tiene los sombreros blancos. ¿Sabes? Quiero decir, y hay muchas otras razones también. Pero sabes, mucho de eso es solo miedo a ser ostracizado, miedo a estar fuera del grupo. Una vez más, las esposas doradas son una gran parte de esto. Pero también, esto es tu carrera, esta es tu identidad, y ahora vas a dejar eso. Y luego ves lo que le sucede a las personas que hablan, personas que hacen sonar la alarma. Quiero decir, Joe Kent está, a menos que las cosas hayan cambiado, bajo la amenaza de investigación y demandas y juicio y todas esas cosas porque habló. Y la larga lista de denunciantes que han sido procesados y perseguidos en cada administración presidencial, y volvemos a la de Barack Obama. Podemos mirar a Chelsea Manning y Ed Snowden, Tom Drake, John Kiriakou, ya sabes, los otros como reality winner. Quiero decir, personas que se exponen en el interés público. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Sabes cuál fue su recompensa? Y así veo que esto es algo que el gobierno de los Estados Unidos hace muy bien. Hace ejemplos de las personas. Sabes, cuando yo estaba fuera del gobierno ahora juez, pero cuando Ed Snowden, ya sabes, y Dios bendiga a Ed Snowden, cuando Ed Snowden salió, se presentó y dijo, ya sabes, el gobierno nos está espiando, el gobierno está cometiendo crímenes constitucionales masivos en nuestra contra. Y luego, por supuesto, tuvo que huir e irse al exilio. Pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Una de las respuestas del gobierno fue crear lo que se llamó el programa de amenaza interna, que incentivaba empleados federales para delatar a sus compañeros de trabajo, no solo incentivarlos, amenazarlos con castigo. Esencialmente, juez, si trabajo a tu lado en alguna oficina federal y tengo sospechas de que vas a contarle algo a The Washington Post o The New York Times o CNN y no me presento con esas sospechas, bueno, entonces voy a ser considerado responsable. Bien. Así que además de dos, hay esencialmente una recompensa que se está ofreciendo. Si pudieras delatar a alguien, está siendo castigado por ser castigado por el silencio. Correcto. La primera enmienda. Y ese es el clima que existe en el gobierno federal. Y así, todos tienen miedo de hacer algo que luego podría meterlos en problemas, que podría ser inapropiado. Eso podría verse como ponerlos en la misma liga que un Ed Snowden o un Tom Drake o un John Kiriakou, o una categoría de Chelsea Manning. Joe Kent estará de vuelta aquí el jueves a las 9 en punto y le voy a preguntar qué ha cambiado desde que se fue. ¿Todavía te están investigando? Matt, una gran conversación. Muchas gracias. Gran conversación conmovedora. Aprecio profundamente. Todo lo mejor.
Te veremos la próxima semana. Está bien. Gracias, juez. Claro. Próximamente a todo esto a las 3 en punto, Coronel Karen Kwiatkowski, juez napolitano para juzgar libertades. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Israel es un enemigo de Estados Unidos, no son un aliado. ¡Despierta, América! El Congreso de URU sigue aprobando fondos para el genocidio del IDF contra humanos en Palestina ocupada y ahora en Líbano. Israel ha estado atacando la libertad desde antes de su fundación. Un problema cuando Matt está en línea, 30 minutos son muy pocos. Muchas veces desearía que pudiera seguir, pero se le acabó el tiempo. Un recurso tan valioso. Cita de Theodore Roosevelt. Detrás del gobierno aparente se sienta entronizado un gobierno invisible que no debe lealtad ni reconoce responsabilidad alguna ante el pueblo. Destruir este gobierno invisible, mancillar la alianza impía entre los negocios corruptos y la política corrupta es la primera tarea del liderazgo político de hoy. Theodore Roosevelt, 26º presidente de Estados Unidos. Theodore Roosevelt, un autobiabuenos 13, apéndice B. Sospecho que el ataque a Nueva York y al Pentágono el 11 de septiembre de 2001 fue una operación de bandera falsa israelí. EU e Israel están jugando a policía bueno y policía malo, pero en realidad están en el mismo equipo. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.